suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual se van a enfrentar Dragon Ball GT versus Dragon Ball Super. Este gameplay fue recomendado por Karen Vázquez. Muchas gracias por tu recomendación y un gran saludo de mi parte. Quiero decirles que yo anteriormente grabé un gameplay en el cual hice Super Saiyajin Blue versus Super Saiyajin 4, que fue tipo un Dragon Ball Super versus Dragon Ball GT. Pero cuando vi esta recomendación yo dije no, vamos a hacer algo más diferente y que bueno, que quede mejor como un combate entre Dragon Ball Super versus Dragon Ball GT. Así que bueno, vamos a elegir a... O sea, lo que yo tengo planeado para este video es hacer que se enfrenten las contrapartes de Super Colas de GT. Así que bueno, primero vamos a elegir a Goku. También aclaro que voy a utilizar la versión de Dragon Ball Super, ya que la pelea de los Super Saiyajin 4 versus los Super Saiyajin Blue yo usé a los de Dragon Ball GT. Así que bueno, vamos a usar los Dragon Ball Super en esta ocasión para variar un poco. Vamos a elegir a Goku, luego a Vegeta, ahora viene Gohan y por último a Trunks. No elijo a Goten porque principalmente es como que estaría un poquito desnivelado, porque tenemos un Goten niño y un Goten adulto que sería el Dragon Ball GT. En cambio tenemos a Trunks del futuro y este Trunks es como que está un poquito más nivelado. Pero bueno, vamos a hacer que se enfrenten esos cuatro. Quiero decirles que tengo otra ISO. Vamos a ver qué música... Esta me gusta. Y bueno, la ISO que yo estoy utilizando, bueno, está en la descripción por si la quieren descargar. Y bueno, esta música como que me gusta un poco más porque es más de... ¿Cómo se llama esto? Es como que de Dragon Ball Z. Y justo no tiene nada que ver porque es Dragon Ball Super versus Dragon Ball GT. Pero bueno. Llegó la hora. Creo que es hora de empezar. Estoy listo. Esta pelea no será calmada. Bueno, vamos a dar comienzo a este combate. Vamos a ver si la versión de Dragon Ball GT es más fuerte que la de Super o, en otro caso, pues que la de Super. Ojo, what the fuck. Ey, me hizo... Ese ataque no era de Goku de Dragon Ball GT. Ese era más de... Este no era el ataque de Trunks, mira, de Goku cuando era chico. Ojo que viene de vuelta. Bueno. Si va a empezar a spamear esa técnica, va a ser complicado. Va a ser muy complicado este combate. Bueno, vamos a ver. Ya me bajó 2 barras de vidas. Quiero decirles que me parece que las versiones de Dragon Ball Super tienen 4 barras de vidas. En cambio las de GT 3. Así que bueno, quizás sea un poquito de desventaja. Pero bueno, no importa, vamos a ver. Ojo, igual, bueno, la gran desventaja de todo esto es que yo estoy utilizando al personaje que yo utilizo. Ojo, what the fuck. ¿Qué onda con ese Kamehameha? Era como que Goku se quedó parado. Bueno, una gran desventaja es que, bueno, yo utilizo un equipo y yo juego mal, así que el equipo que estoy utilizando tiene esa gran desventaja. Así que bueno, ojo, que lo tengo detrás. Date vuelta, por favor. Bueno, qué buen combo. Aunque el Taioken no le sirvió, pero bueno. No lo estoy ni tocando, ojo. No lo estoy ni rozando a ese Goku. A ver si puedo agarrar un poquito de aquí, enfrente, así nomás, o sea, sin miedo. Ojo. No, fuck, me hizo vuelta la técnica. Quise hacerle un Kamehameha, pero no me salió. Bueno, a ver. Estoy en mi límite. ¿Sale el ultricito? No creo. Quizás sea hora de mostrar mi Super Saiyajin y así hacerle frente. ¿Me bajó la vida o soy yo? ¿Vamos a hacer un Super Kamehameha? No, en serio, me parece que me bajó la vida o no. Me parece. Pasa que el problema de todo esto es que estoy enfrentándome a un Goku que es mucho más chico en altura. Y es como que medio complicado pegarle. Y es muy... Mira. Bueno, necesitamos volando, es como que está un poquito equilibrado. Pero cuando estoy en el piso es como que más complicado pegarle. Ahí viene 1, 2. Necesito llegar, a ver, no me salió, bueno, no importa. Vamos a cargar mi ki al máximo. Cargó rapidísimo, genial. A ver si, está, Kamehameha instantáneo. Ah, no, tenía que estar, ah, no, la conecté, perfecto. Pensé que era la técnica del Kamehameha instantáneo, la normal. Pero esta es la del Budokai Tenkaichi 2, me parece, ¿no? Creo que sí. Buenísimo, no creo que lo derrote, o sí. Ah, lo derroté, perfecto, bien. What the fuck, se me cargó el kill máximo. Ah, por cierto, vamos a hacer que se enfrenten Vegeta contra Vegeta, Goku contra Goku, Trunks contra Trunks y Gohan contra Gohan, porque son como que las contrapartes contra sus otras contrapartes, o lo que sea. Pero bueno, o mejor dicho, las versiones de GT contra la de Super. Así que bueno, ojo, que la versión de Dragon Ball GT es muy poderosa, pero nadie podrá vencer al príncipe de los Saiyajines, el cual siguió la regla de que a un Saiyajin no le cambia el pelo, lo cual, bueno, no se cumplió en Dragon Ball GT, porque podemos ver que este Vegeta, pues, le cambia un poquito el pelo, pero bueno, hasta le creció un bigote, el cual hay que admitir que le queda muy mal. Pero bueno. Ah, por cierto, ya se me ocurrió una pregunta para que me respondan en los comentarios, ya que, pues, generalmente cuando uno ve los gameplays quizás dice, ¿qué carajo le comento a Medusa? Y bueno, entonces yo, como para darles una idea de lo que me pueden comentar, quiero que me respondan esta pregunta.
¿cuál les gusta más? ¿Dragon Ball Super o Dragon Ball GT? Sé que esta pregunta la hice en el enfrentamiento entre el Super Saiyan Blue versus Super Saiyan 4. Pero hay gente nueva en el canal y todo eso, así que bueno, vamos a actualizar un poquito y vamos a ver. Quizás algunos cambiaron de opinión incluso, pero bueno. Bueno, como estaba diciendo, ojo, que si la agarro. Uy, no, que no haga eso. Como está diciendo. Así que bueno, me gustaría que respondan en los comentarios. Obviamente, yo siempre respondo todos los comentarios. No respondo, no. Yo siempre leo todos los comentarios. Respondo, bueno, los que son. Ponen las recomendaciones. Yo no respondo porque ¿qué carajo le respondo? ¿Buena recomendación o algo así? Porque si le llego a responder buena recomendación, quizás la otra persona piensa que, bueno, que voy a hacer esa recomendación y quizás no, porque capaz que me encontré una mejor o lo que sea. Pero bueno, ¿qué más le quería decir? Así, como se dice, bueno, que me respondan en los comentarios esa pregunta. ¿Cuál le gusta más? ¿Dragon Ball GT o Dragon Ball Super? Las dos, bueno, tuvieron sus errores, sus cosas buenas. Las dos pueden tener sus pros y sus contras, pero la verdad fueron series muy buenas. Que la verdad, si sos fan de Dragon Ball en general, te van a encantar. Porque bueno, si vamos a criticar una serie por esto, por lo otro, al final no se termina disfrutando. Yo al principio tengo que admitir que Dragon Ball Super lo critiqué un poco, más que nada en los niveles de poder. Y era como que, what the fuck, ¿cómo puede ser que, no sé, que el Super Saiyan Blue pierde contra el Super Saiyan Berserker de Kale? O cosas así, como que los niveles de poder no se cumplían mucho. Pero dije, bueno, es un anime, ya está. Perdón, es un anime, que capaz que se me entendió otra cosa. Pero bueno, ya fue, vamos a disfrutar las cosas como son. Y bueno, si uno quiere criticar, que critique. Pero yo, la verdad, me la paso mejor disfrutando una serie que criticándola. Pero bueno, nada, quería aclarar eso, simplemente porque capaz que alguno piensa, va a recapacitar diciendo, no, tiene razón, es como que criticamos mucho esta serie. Quizás uno la disfruta mejor si se pone a verla sin buscarle pelo al huevo, como dicen acá en Argentina. Bueno, no sé si en otro país la dice, pero bueno, no importa. Y bueno, que me gustaría que me respondan en los comentarios cuál le gusta más, Dragon Ball GT o Dragon Ball Super. Y bueno, si de paso me dicen por qué, capaz que me dicen, no sé, porque me gusta Dragon Ball GT porque Super Saiyan 4 es tan épico y una de mis transformaciones favoritas, o Dragon Ball Super porque la verdad la historia que cuenta, la del torneo del poder, la saga de Black me encantaron y Dragon Ball Super me gusta más que Dragon Ball GT. Y bueno, cuál es mejor que otra, nunca lo sabremos. Cada uno tiene su opinión y ojo que si viene el Super Saiyan, ¿querés un enfrentamiento de Super Saiyan, compañero? Vamos a ver quién es más poderoso. Ojo, pero está enfrente mío. Me está dando pelea. Creo que el Trunks de futuro es más grande en edad que el de Dragon Ball GT, ¿no? A ver, me parece que sí. Un poquito más grande tiene que ser. Tampoco digo la gran diferencia, pero un par de años más grande es, creo. Vamos a ver, lo mando a volar. No me lo puede mandar a volar porque se me esquivó toda la técnica. No pasa nada. No pasa nada, medusitas. Nosotros nos controlamos, pero no puedo controlar tanto poder. Tengo que superar. Me cagó la escena. No te vayas. Bueno, está bien. Al cabo que no quería hacer una escena súper épica transformándome, pero bueno. Vamos a sacar al Gohan. No, what the fuck. No, este no era Gohan. Gohan, ¿dónde estás? Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Y otra pregunta que se me ocurrió hacerles. Sobre el opening. Ojo, casi me la pega. No, tranquilo. Vamos a calmar un poquito. Ojo. Como está diciendo, una pregunta que les quiero hacer. El opening... no, correte. No, maldición, me la recalzó el hijo de su madre. Me la reconectó. Como está diciendo, el opening número 2 de Dragon Ball Super, en su versión latino, ¿qué les pareció? En mi opinión, uno de los mejores. O sea, está increíble. Es la mejor versión que muchos covers que hicieron en YouTube. Más que nada, creo que la versión que hicieron, la de Cartoon Network y la de Adrián Barba, están muy, muy peleadas. Nada, mentira, es horrible la versión que hicieron en Cartoon Network. Es como que usaron el I. Esto vamos a pegarle a Gohan y vamos a esquivarlo. Y ahora me está golpeando todo y me hace la guerra. Y ahora me voy a... Es como que... bueno, pero tranquilo. De recién descubrieron la I, la están utilizando mucho. Además de que hay una parte que dice: y déjeme con su mamá. Como que mensajes subliminales. Antes de que me consuma, vamos ya. Como que medio raro. No sé quién escribió la letra también. La letra. No soy muy... No es que conozca mucho música, pero la masterización está mal hecha. Principalmente porque la voz del cantante se escucha mucho más bajo que en sí en la instrumental. La voz del loco es muy buena. Tengo que admitir que sí, mirá, si le metían una buena letra. Y vieron que la canción de Vuela, Pega y Esquiva y el ending número 2 estaba mal... ¿Cómo se dice? Estaba hecho... No me acuerdo cómo se dice. Bueno... Como que el cantante del Ending 2 hizo su propia versión, aparte de Cartoon Network, y creo que, no sé si lo mezcló él o lo mezcló otra persona, pero lo hizo mucho mejor. Y en sí no es tanto culpa del cantante, el cantante solo hace su trabajo y mete la voz. Si en sí el cantante no le pone ganas y todo eso, bueno, ya es cosa del cantante, ¿no? Pero es como que yo siento que el cantante del Opening 2 tiene muy buena voz, o sea, le quedaba muy épica.
pero la letra, la masterización y todo eso no, como que no le pegó bien y es como que le perjudicó la canción. Pero bueno, quiero ver qué opinan ustedes. ¿Le gustó la canción? ¿No le gustó? ¿Por qué no le gustó? ¿Qué mejorarían? Capaz que algunos ya me espero la respuesta de Adrián Barba, tuvo que haberla cantado. Y bueno, pero bueno, si Adrián Barba no quiere cantarlo. Y bueno, si nos lo ponemos a pensar, si Adrián Barba lo cantaba, pero con la letra, que si le hubiera puesto la letra de... ¿cómo se llama? La letra que utilizaron en el opening de Cartoon Network y lo hubieran masterizado los de Cartoon Network, hubiera quedado horrible, por más que sea Adrián Barba. Y después todo el hate le hubiera caído a él, porque le hubieran creado tremendas expectativas y pobre Adrián Barba. No, pero bueno, no importa. Vamos a terminar este combate que ya se me está haciendo un poco más largo de lo que pensaba. No, en realidad no pensé que se me iba a hacer más largo. Ojo, lo atacamos ahí. Ahí está, lo tengo. Le queda una barra de vida, a mí me quedan 2, así que puedo aprovechar esto. A ver si puedo. Me gustaría terminar con la técnica efectiva de Trunks. Ojo. Bueno, tranquilo, compañero. Que yo vengo del futuro y tengo que vencerte. Bueno, parece que no, eso no va a pasar. A ver, creo que me dejaría una barra de vida igual que él. No, un poquito, bueno, sobreviví. A ver si puedo hacer mi valor Saiyajin. Perfecto, mi ki al máximo. Le bajo un poquito la vida. No. Sí, me la conecto. Pero bueno, no pasa nada. Me aguanto, creo que no me mata. No me mató, no me mates, por favor. Yo soy tu amigo, yo soy tú. Se viene mi técnica, se viene. Y conectamos, perfecto. Creo que con esto vamos a poder derrotar a Trunks de Dragon Ball GT, a no ser que tenga la suerte de sobrevivir, lo cual no creo. ¡Es el ganador! En esta época también debe existir la paz como en el pasado. Bueno, medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a mostrar rápidamente la dificultad, porque algunos me habrán dicho: Medusa, estuviste jugando con la dificultad muy fácil, muy débil. No, estaba muy fuerte, para que vean que yo no hago trampa. Y bueno, para que el gameplay sea un poquito más interesante. Pensé que yo juega mal y juegue mal. Y bueno, y alguno diga: Medusa, sos horrible jugando. Pero bueno, yo juego así, no hay otra. Pero bueno, ya está. Este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar sus recomendaciones en los comentarios, cosa que quiero aclarar. Cuando hagan sus recomendaciones, les recomiendo, valga la redundancia, que vean los videos de mi canal, ya que algunas recomendaciones que me hacen, yo ya las grabé anteriormente. Hay gente que me comenta: haz una recomendación de Goku Ultra Instinto y Vegeta Super Saiyan Blue Full Power versus Topo, Dios de la Destrucción, y Jiren. Y es como que, pero esa recomendación ya me la hice. Y bueno, esa pelea ya me la están recomendando muchas veces. Y bueno, pero nada, que vean en mi canal los videos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 para saber qué recomendaciones hice y cuáles pueden hacer ustedes. También la ISO está en la descripción. También para otra cosita, para las recomendaciones que están en la descripción, toda la lista de los personajes que posee esta ISO, para saber qué personajes están. Y no sé, dicen, a ver qué igual personajes están. Este me gusta, quizás si se enfrentan estos dos o hacemos un equipo con esto, puede quedar una recomendación muy buena. Le escribo la recomendación a Medusa y espero que le guste. Y nada, creo que no faltó aclarar nada más. No, creo que no. Así que bueno, los saludo nuevamente. Muchísimas gracias por ver este video. Lastimadamente hemos llegado hasta aquí. Y bueno, nada más. Los quiero a todos, medusitas. Adiós.